Saludos, amigos televidentes. Hoy estamos aquí con su programa Orientación Tributaria, como siempre, para traerle informaciones de primera. Y hoy en día tenemos al licenciado Jacín Álvarez aquí con nosotros, una persona muy diestra en lo que es impuestos, tanto aduanales como impuestos de la renta, es decir, DGA y DGI. Una persona que ha trabajado en el aspecto impositivo en dos vertientes, en el administrativo y también en el jurídico. Y cómo no decir de que hoy le vamos a tratar a ustedes lo que es la ley de amnistía 4620, como la 0721, de igual manera para que se den cuenta la inconsistencia que va a crear la aplicación de esta ley en lo que son los impuestos aduanales versus los impuestos que se presentan ante la DGI. Y para eso, en el próximo segmento y en los demás segmentos, vamos a conversar con nuestro invitado especial aquí, el señor Jacín Álvarez. Así que nos vamos a los cortes comerciales, retornamos en breve. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Televidentes, estamos de vuelta con su programa aquí, Orientación Tributaria. Aquí estamos conversando. Y es lo siguiente, Jacín, se está hablando de la ley de amnistía y sus modificaciones, conjuntamente con su norma de aplicación. Pero qué bien, ahora pasa algo muy importante, y es que Impuestos Internos está haciendo la ley de amnistía. El ITEVI que a mí me están determinando en aduana o que ya fue fiscalizado en aduana, porque hay un departamento de fiscalización. Lo que pasa es que es parte administrativa y parte tributaria, pero es tributario todo, porque es un adelanto que yo pago allá. Cuando es ITEVI, que yo lo tengo como adelantado allá, yo esté amnistiado en la renta, ¿cómo yo ese ITEVI me lo pongo como adelantado? ¿Qué problema puede existir? Ya, es interesante el tema que usted está planteando y el programa ha estado debatiendo hace mucho. Los empresarios de este país no han hecho conciencia de los problemas que le va a generar fundamentalmente la situación de aduana. ¿Por qué? Porque el ITEVI, cuando se introduce mercancía a través del régimen de importación, el empresario paga el ITEVI por adelantado. En aduana se paga el ITEVI por adelantado, a diferencia de la DGI. Claro. Entonces, ¿qué acontece? Si a usted le van a amnistiar, en aduana se está dando un fenómeno, que también no saben las implicaciones. Y que es un desastre. Están llamando, rebajando impuestos, que eso es ilegal. Claro. Yo sé que el gobierno necesita ingresos, pero se debe hacer un plan de recaudación conforme a las leyes y a la Constitución. Llaman al empresariado que tienen reliquidación pendiente, que tienen supuesta deuda pendiente. Muchos no tienen esa deuda pendiente, una está en los tribunales y otra, muchos empresarios le han ganado a la aduana. Pero bien. Que no han pagado todavía, como tú lo sabes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llaman a un empresario y dicen, te vamos a rebajar más de un 60%, ahí está el ITEVI también. Claro, porque el ITEVI Porque ya fue pagado. Claro. Entonces, te van a rebajar en base a lo que tú ya pagaste. Esto es un problema. Pero cuando esa empresa al año que le toque hacer su declaración fiscal, le va a crear una inconsistencia con la Dirección General de Impuestos Internos. Ambas instituciones tienen que crear un mecanismo
para que no le cree problema tanto a esas instituciones como al empresariado, porque tú vas a amnistiar algo que ya yo pagué. Imposible. Entonces, ahí hay un choque con la ley, pero además hay un proceder de manera incorrecta. Y la Constitución es clara en ese fenómeno. Tú no puedes producir una amnistía de un hecho fiscal que el contribuyente ya cumplió. En el caso de los importadores, pagan el ITEVI por adelantado. Entonces, ¿cómo tú vas a amnistiar eso? Porque ellos no deben. Claro que no. Tú pagaste, tú no debes. A ti no hay que amnistiarte esa parte. Pero Miguel, pero se supone que dentro de esas dos instituciones de recaudaciones fiscales, tanto aduana como la Dirección General de Impuestos Internos, debe haber un cruce de información. Que esa información de que ese empresario pagó por adelantado ese ITEVI, ya impuesto sobre la renta, debe saber que ese empresario previamente ya pagó esos impuestos. Para cuando llegue allá a la Dirección General de Impuestos Internos no se dé ese fenómeno que se está dando hoy día. Sí, existe la información, existe el conocimiento, existe el cruce, pero no existe la comprensión del problema como usted lo plantea. Pero eso, mira así. Existe la información, pero no existe la comprensión. Pero mira así. Este programa es apolítico. Aquí la política no tiene cabida. Esto es apolítico. Aquí nosotros hablamos así, porque aquí el político aquí no tiene cabida, pero hay que decir la verdad. El presidente Leonel Fernández, en la amnistía que hizo en el 2011, y sabido por todo, amnistió aduana e impuestos internos, tú lo sabes bien, Claro. para evitar ese problema. ¿Qué pasa? Danilo no amnistió en ninguna... Danilo dejó esa ley mamotreta encima de la mesa. Mamotreta porque no me renta. Ahora bien, en aduana se paga un ITEVI por adelantado que se usa en impuestos internos. Cuando yo soy amnistiado en impuestos internos, ¿cómo yo voy a usar un ITEVI de aduana que ya pasó eso? Y aduana siempre, como tú lo sabes así, amnistia 2 años pasados. Aduana está amnistiando ahora lo que corresponde a 2020 hacia atrás. Porque aduana no puede amnistiar el presente. Aduana no puede fiscalizar el presente. Aduana siempre fiscaliza pasado. La DGI fiscaliza pasado. Ahora, lo que están fiscalizando o las empresas que tienen ITEVI 2017, 2018, 2015, 2020 y vámonos mucho más lejos. Hay empresas en aduana que tienen demanda en los tribunales desde el 2005 corriendo en el tribunal. Hoy día una sentencia así. Explícame eso. Que hoy venga y yo me amnistie. Yo no le debo, porque ese ITEVI que tengo ahí de 2015 no lo puedo usar hoy día. Ahora bien, por eso fue que en el gobierno pasado, de la gestión pasada, no, de hecho antepasada, se amnistiaron en aduana e impuestos internos, ahora en la renta. Es un solo código que corre por las dos vías. Que eso también decimos que aquí no se sabe que corre por las dos vías. Yo pago aquí un ITEVI por adelantado, que lo voy a usar después en años posteriores. Si estoy amnistiado, ¿dónde lo voy a usar? ¿Cómo lo voy a usar? No puedo usarlo. Y por eso es así que te preguntaba, ¿dónde yo lo voy a usar? ¿Tú, No, es que no va a poder usarlo. Y eso le va a crear un problema al empresario. Le va a crear un problema porque entonces tú vas a tener esos recursos en stop que tú no lo vas a poder usar. No hay mecanismo, no se ha creado el mecanismo de cómo tú podrías usar un ITEVI que tú pagaste y un ITEVI que te están amnistiando. Doctor Labra, es así, lo siguiente. El hecho de que se cobre el ITEVI por adelantado en aduana, ¿no podría eso crear algún tipo de inconsistencia en virtud de que los empresarios no han presentado el informe anual? Es lo que acabamos de decir al principio, que le va a crear una inconsistencia, porque si tú, por el lado de la aduana, le va a producir la amnistía, y esa amnistía, como decía don Santiago, te arrastra el ITEVI, cuando tú vayas a hacer tu declaración anual en impuestos internos, va a haber un choque, porque por un lado aduana ahora te produjo una amnistía, ¿verdad? No, aduana produjo una fiscalización. Y te da una amnistía. No. Y la DGI yo estoy amnistiado. Ajá. Son dos cosas. Aduana produce la fiscalización y yo estoy amnistiado en la renta. Un ejemplo, fácilmente. Todo aquel que se está amnistiando, años 17, 19, 16, 18, 15, 17, 13, 15, que son 2 años. Sí, 2 años. A la hora que me produzcan a mí esa resolución y yo estoy amnistiado,
¿dónde yo la voy a usar? Ese adelanto. Es que no tiene posibilidad, porque no se creó el mecanismo, que es lo que hemos estado planteando, y eso crea una inconsistencia, y eso le va a crear un choque. Tú vas a tener ITEVI a tu favor. ¿Pero dónde lo uso? No, vamos No a lo puede usarlo. usar. Pero entonces las dos instituciones no han planteado, no han buscado la forma de viabilizar para que no se dé ese choque, no se dé ese fenómeno. No se ha creado el mecanismo. No. Aduana e impuestos internos están en comunicación, tienen información, se cruzan información, pero no se ha creado el mecanismo para viabilizar qué se va a hacer entonces con ese ITEVI. Porque lo que pasa fue que fue una ley que se dejó mamotreta encima de la mesa. Y esa ley se aplicó sin saber. Leonel Fernández dijo claramente, y aquí somos más políticos, aquí estamos debatiendo un tema, vamos a amnistiar a aduana e impuestos internos, como se dice. Son dos bolsillos de mismo pantalón. Entonces, como que son dos bolsillos de mismo pantalón, eso lo usamos los economistas. Los contadores dicen, son las dos alas del mismo pájaro. Entonces, la pregunta mía es la siguiente: ¿dónde se va a usar ese ITEVI que se pagó en los años que hemos mencionado? Hoy día, cuando yo tenga mi reliquidación, que yo reliquidé allá, tengo ese adelanto. ¿Dónde yo lo voy a usar? Porque la valores, así como tú sabes, ha ido bajando y ha ido degradando. Aquí hay muchas veces que no se paga valores, pues yo tengo el ITEVI ahí que tengo que pagarlo. Claro. Yo estoy grabado ahí que yo tengo que pagarlo. ¿Dónde se paga eso? No sé dónde lo van a usar. Y otra pregunta, así. Pregunta no, sino que estamos hablando aquí. Por la corrección. ¿Aduana no está trabajando una supuesta ley de amnistía? Sí, se está trabajando, pero ellos lo están aplicando de manera administrativa, violando las normas, violando incluso la ley de aduana, violando la Constitución. Llaman al empresariado, le dicen que le van a amnistiar un 60%, que le van a rebajar un 60%, y cuando usted observa cuál es el 60% que están rebajando, te están tocando una supuesta multa. Una supuesta sanción. Si hay una sanción y una multa, nadie puede ponerle la mano a eso. Así es. No. Pero además, ninguna institución puede rebajar impuestos. Nadie puede rebajar impuestos, solamente un Congreso, solamente el Congreso. Por supuesto. Entonces, si usted debe 100 pesos, si usted le debe al Estado 100 pesos, se determinó mediante una resolución de fiscalización y dice que usted debe 100 pesos, ¿cómo un empleado te va a condonar el 60%? ¿Cómo? Lo están haciendo y eso es ilegal. ¿Es ilegal? Sí, porque sí. La reducción de los impuestos tiene que pasar por un proceso, pasar por el Congreso. Tú paulatinamente no puedes tomar la posición del Congreso como que tú eres ley batuta y constitución, no, yo voy a rebajar así. ¿no? Bueno. Lo que pasa es que bien se sabe de que la Dirección General de Impuestos Internos reviste el director de que él puede bajar o acomodar o dar una facilidad a cualquier pago de impuestos. En esa misma tesitura también se quiere revertir el director de aduana. Usted no está revestido de eso. No, en aduana no. Usted no está la revestido de ley eso. no le faculta a nadie. Usted simplemente está para cobrar un ITEVI por adelantado. Solamente para eso. Si en dado caso yo no pagué el ITEVI por adelantado, usted lo único que tiene que hacer es hacer mi determinación, juzgarme y mandarme a pagar. Ahora, solamente un tribunal con una sentencia o en su defecto el Congreso me puede rebajar a mí ese impuesto que yo dejé pagar, que supuestamente usted me dijo a mí que yo dejé pagar. Pero ellos ahora se están revistiendo de esa facultad que solamente la tiene el director y se puede revertir todo lo que son empleados, porque así mismo lo dice, para que ellos puedan hacer esa rebaja impositiva. Entonces, en base a esa misma vertiente, aduana no puede rebajar. Ahora bien, sus facilidades que lo están dando, así aquí sería una amnistía que están dando entonces. Bueno, prácticamente una amnistía, pero es ilegal. Claro. Por la forma en que lo están haciendo. Porque volvemos a la matriz. La ley 3489 es clara, muy clara, aunque sea del 53. Y las normas y la Constitución son claras. Usted no puede, bajo ningún concepto, usted no tiene facultad legal, aunque usted sea un director de aduana, para rebajar impuestos o anular multas. Primero, las multas solamente las puede establecer un tribunal. La puede establecer un juez conforme al artículo 139 de la Constitución. Es el único que puede establecer multas. La ley 3489... Y hace muchos años que aduana viene colocando Entonces, multas. Si yo soy sancionado porque he cometido una infracción, ¿quién eres tú para exonerarme de esa infracción?
¿cómo es posible que aduana llame a un empresario y le diga, te voy a rebajar tanto de la multa, te voy a rebajar tanto de los impuestos, te voy a rebajar? ¿Cómo? Pero tú no puedes rebajar de los impuestos. Doctor Laverjacín, lo siguiente, nos preguntamos, ¿por qué un sector del empresariado no se empodera y somete un recurso de inconstitucionalidad contra la Dirección General de Aduana? Ahí está la gran pregunta. Es muy bueno, yo converso con los empresarios todos los días y les explico, hasta que ustedes no hagan conciencia de que existe una constitución y existen las leyes, ustedes van a ser objeto de extorsión y chantaje. Todos los días me llaman 30 y 40 empresarios que están siendo objeto de extorsión y chantaje. Yo le enseño un acto ahora mismo a una empresa, a un dealer de un campito de la Romana, le están intimando por 196 millones de pesos. Pero un dealer que apenas vende 10 carros al año, ¿cómo es posible? ¿De dónde le puede aduana determinar que debe 196 millones? Pero lo peor de todo es que le están diciendo, dame 7 millones y te resolvemos todo. Yo lo tengo por escrito. Yo le digo a cualquiera que me demuestre lo contrario. Pero a una empresa que lo puedo demostrar en mi celular, que lo tengo, lo puedo enseñar a ustedes, a una empresa de Santiago la están intimando por 196 millones. Una empresa que le ganó a la aduana y que la aduana recurrió en casación y que la determinación de obligaciones tributarias la están conociendo en el Tribunal Superior Administrativo y a esa empresa la están intimando por 196 millones. Esa empresa que se llama P&L Automotriz, que lo puedo enseñar en mi celular, el acto que me acaban de mandar, lo están intimando por 196 millones. Sin embargo, esta empresa demandó en responsabilidad civil a la aduana, le ganó. Y ellos recurrieron en casación. Y esa empresa recurrió ante el Tribunal Superior Administrativo la resolución de determinación de obligación tributaria. ¿Y cómo? Si hay dos tribunales, la Corte Superior y un tribunal especializado, apoderado, ¿cómo usted intima para que te paguen? ¿De qué te va a pagar? Primero usted que le deben a esa empresa. Y hay un tribunal debidamente apoderado. En el caso de la demanda de responsabilidad civil, la Suprema Corte de Justicia está apoderada. Por ellos, no por la empresa. La empresa ganó primera instancia y corte. Y ellos recurrieron. Entiendo. Entonces, pero le están diciendo a esta empresa, te estoy intimando por 196, ven por aquí que vamos a resolver. Pero son tan tontos que le mandan eso en un correo. Ve acá, una pregunta así, tú que estás bien enterado de esto. ¿Por qué aduana hoy en día usa los correos y no usa la notificación directamente? Porque parten de un concepto equivocado que se apoya en el artículo 55 del Código Tributario de la Ley 1192, que dice que cualquier vía de notificación es válida y en el caso de aduana no es verdad. En el caso de aduana se comporta una excepción porque la ley 494 de 2006 en su artículo 6 excluye a la Dirección General de Aduana de su procedimiento. Pero el artículo 94 de la ley 1192 en su parte infine, en la última frasecita que normalmente los dominicanos nunca llegan a leer el texto completo, siempre dejan la frase. Ese texto, el artículo 94, excluye el procedimiento de la aduana. Es decir, que ellos no pueden prevalece ni del artículo 55, ni del 30, ni del 50, de ninguno. Es decir, que las notificaciones en aduana que se hacen de forma virtuales no tienen validez. No tienen validez, porque la misma ley de aduana es clara. La entrega de documentos de forma virtual tampoco tiene validez. No tiene validez. Los cobros tampoco tienen validez. ¿Y eso es una forma de chantaje? Claro, y es un mecanismo ilegal. Mecanismo de presión. Yo le digo a los empresarios, hasta que ustedes no hagan conciencia que aquí existe una constitución moderna y es una constitución superior casi a todas las constituciones de América Latina, esa constitución. Lo que pasa es que aquí nadie se quiere, los empresarios no quieren hacer valer. Yo les digo, Estados Unidos no es grande nada más por los recursos, es porque los ciudadanos norteamericanos hacen cumplir las leyes y reclaman sus derechos. Pero Miguel, yo digo en ese tenor, si usted como empresario está tardía en el pago de sus impuestos, usted no tiene problema, y le vienen con ese tipo de cosas, usted lo que tiene que ir si hay que ir a los tribunales, ir legal, pero yo pago legalmente mis impuestos. Bueno, no voy a soportar chantaje de nadie porque estoy ardía en los pagos de los impuestos. Los empresarios te dicen, si yo no me... A mí me llegó un cliente ayer
que aduana le notificó una resolución de determinación de obligación tributaria y ese empresario estaba siendo objeto de chantaje y extorsión de empleados internos que le decían que le iban a resolver su problema y ahora... Nadie aparece. No, ahora él pagó un dinero y ahora está en una situación difícil. Está en una situación difícil. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hacer valer esa constitución, hacer valer la ley. Hacer valer. Y si usted está en defecto, también usted tiene el derecho de defenderse. Doctor Alberjacín, hemos llegado a pensar que el empresariado dominicano se ha acogido a la práctica, o se diría a una patología cultural, de que todo se resuelve tras bastidores y hemos dejado de lado las vías institucionales, las buenas prácticas, y eso quizás mantiene rezagado al empresariado en lo tocante a empoderarse y ver el asunto de frente como debe verlo. Sí, es un factor, pero para terminar de contestarle a Isidro y estableciendo coincidencia con usted, es que los empresarios te dicen, mira, yo no puedo ir a los tribunales porque no confío en los jueces. Además, si voy a los tribunales, yo temo una represalia, me van a parar los contenedores. ¿Qué se la hacen? No, que se la hacen a Pero diario, esta administración está diario. haciendo. A diario, es un crimen. Todos los días tengo que estar demandando en amparo. Es un crimen. Le hacen represalia. Empresas que van a los tribunales, entonces te paran los contenedores. Pero eso va en contra de la producción nacional. Porque si queremos producir más empleo y que haya más producción nacional, cuando yo detengo esos contenedores en aduana, ¿qué estoy parando? Que la producción nacional siga paulatinamente su curso. No, pues yo estoy llevando un caso ahora de una empresa, es una franca que aduana la tiene cerrada y hay 600 trabajadores en la calle. Una empresa que tiene 14 contenedores para exportar, para generar divisas y empleo, que llama Family. No. Aduana la tiene cerrada, le paró 52 contenedores y como por lo que usted decía, la gerente que se valió de una relación, el director le despachó 44, pero le tienen 14 contenedores retenidos. Bueno, porque el Estado ahora mismo ha dicho, con el problema pandémico, se ha buscado la forma de restituir los empleos que se hayan perdido. Entonces, cuando ejercemos ese tipo de acciones en las aduanas, ¿qué es lo que hacemos? Que esos empleos que se pueden restituir, lo que estamos deteniéndolo, que no vuelvan a restituirse. Claro. No, pero hay una cosa así. Isidro, eso es palabra bonita, palabra hermosa y chévere. Pero Leonel Fernández le cerró la cementera al presidente. Al actual presidente. Cerrar la cementera, usted ahí no va, mire, por aquí usted no saca ni un miligramo de clinker. Cerrar la cementera al presidente, cerrar. Y Luis Abinader estaba con los gritos como un niño por la calle, pero eso fue el otro día. La retaliación aquí es tan fuerte que es más grande que la producción. Aquí cualquier político te retalia y te cierra y te tranca y te hace quebrar totalmente. Y eso estaba ahí a la luz de nosotros. La cementera se la cerraron a Abinader. Estaba con los gritos, por eso está en la prensa, eso no hay que buscarlo. Y eso viola la Constitución. Claro, y aquí son más políticos. Aquí, por eso aquí nosotros decimos las cosas como son. Cerrar la cementera a Abinader, con los gritos a Abinader. Y ya, hoy en día, lo que dice Jacín es, aquel empresario que intenta demandar a cualquier organismo del Estado es retaliado automáticamente. Y eso tiene que acabarse. Sí. Pero hay algo muy importante, Jacín. Vamos a una palabra linda, hermosa, en lo que corresponde a aduana. Yo he visto casos de gente que nunca han importado y lo están fiscalizando como contrabandista. Explícame eso. Esas son de las barbaridades que se dan. Primero, usted no puede fiscalizar lo que es contrabando. Si es un contrabando no lo puede fiscalizar. No, incautarlo de una vez. Tú fiscalizas, no es incautarlo. No, tú fiscalizas el artículo 118 de la ley 3489, faculta a la aduana a iniciar un procedimiento de cobro 2 años a partir del pago definitivo. Entonces, en contrabando no hay pago. Entonces tú no puedes fiscalizar. Ya eso es una incongruencia. Pero una cosa, pero que yo no importé. Pero ahí vamos. Sí. En el caso, si tú no has importado, la ley 3489 solamente afecta a aquella mercadería objeto de comercio exterior. Aduana no puede. Si usted compra en plaza, hace este proceso de contrabando, porque tú no has importado.
No. Aduana puede requerirte a ti, dame la prueba de que tú le compraste a Pedro Pérez y que Pedro Pérez pagó sus impuestos. Pero tú no puedes fiscalizar lo que tú llamas contrabando. Pero que tampoco puede pedírmela porque comercio es interno. Por Quien tiene esa eso. facultad es la Dirección General de Impuestos Internos. Así es. Ahora, aduana no debe, en lo que corresponde a lo interno, no debe pedirme ninguna documentación que corresponda. No. Porque el comercio exterior es manejado por aduana. El comercio interior, para mercancías se nacionaliza en Dominicana. ya después que sale la aduana. Se pagó el impuesto y se nacionalizó. Ya ese impuesto corresponde a la Dirección General de Impuestos Internos. Amigo televidente, nos vamos a un corte comerciales y retornamos en breve. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Estamos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Estamos de vuelta con su programa de orientación tributaria, aquí cargado hoy de mucha emoción, tratando el tema de lo que es importación, pero que no se ha importado nada. Y está hablando de lo que es contrabando y no se ha contrabandeado nada. Pero estamos hablando de una incongruencia que tiene la ley de amnistía versus la mercancía que se declara en aduana y su impacto que va a tener en el futuro. En cuanto a eso, estamos conversando con el doctor Jacín Álvarez, un especialista en la materia, tanto en comercio nacional como internacional. Jacín, en el tema anterior hablábamos de que los comercios que no importan, que no se le conoce registro en aduana, que no importan, ni están inscritos como importadores, y hoy en día son objeto de fiscalizaciones, son objeto de retaliaciones, son objeto de muchísimas otras cosas más, de la barbarie que se hace en aduana, de la barbarie, cuando tú te puedes encontrar con un empleado que es director de un departamento de fiscalización y lo que es abogado, no sabe nada de eso, nada sabe de eso. Y aquí hablamos claro, porque aquí nosotros no somos políticos. Cuando tú me determinas a mí que yo nunca he importado, pues tú me haces una determinación a mí, ¿en base a qué tú me la haces? Mira, el artículo 167 de la ley 3489 faculta a la aduana a requerir al empresario información sobre mercaderías que se encuentren en su almacén. Si son mercancías nacionales, la aduana no puede requerir ningún documento. Por ejemplo, arroz, una bebida que no voy a mencionar una marca específica, un aceite que no voy a mencionar, pero que son de fabricación local. Aduana no tiene facultad legal para requerirte sobre eso. Ahora, si es una mercancía importada, whisky, y esa mercancía tiene en tu almacén más de 2 años, aduana no tiene facultad legal. ¿Por qué? Porque el contrabando se perfecciona en 24 horas. El decomiso automáticamente. Inmediatamente el artículo 167 es claro. Si usted detecta en 24 horas una mercancía, usted tiene que iniciar el proceso conforme al artículo 173. así es. Iniciar el proceso vía judicial. Ahora, una mercancía que tiene 3 años, 4 años, no califica, no entra dentro del tipo penal
de contrabando. ¿Sí? Y si pasa el caso como algo muy, muy elocuente, de que a Magín se lo vendió un abogado, un científico jurídico, o sea, como diría una persona que yo conozco, un científico, que le dijo, no, vamos a poner entonces un cierre suspensivo. Oye, tú vas a decir, un cierre suspensivo. Digo yo, ¿qué es eso, Dios? Cierre suspensivo. No, que después podemos ir a cerrarte. Digo yo, pues usted cierra o no cierra. Un cierre suspensivo. Y si ahora dice te van a poner un decomiso suspensivo. No, pues podía ser un cierre transitorio, no un cierre No, así era. Yo tengo resoluciones que dicen cierre suspensivo. Porque si se suspende, ya se suspendió. No. Un cierre transitorio debió ser. Eso fue un científico que dijo Es que no puede ser un cierre suspensivo. Ahora, si ahora dice un decomiso suspensivo, como Ninguna de las dos instituciones, ni aduana ni impuestos internos, tiene facultad legal para cerrar ninguna empresa. Ninguna empresa. No tiene facultad legal. No hay un texto legal que faculte a la DGI para cerrar una empresa. pero aquí retaliaban, Lo hacen porque los empresarios no tienen el valor de querellarse penalmente contra un director. El día que un cliente a mí me apodere, yo tengo sometido a varios exdirectores de aduana que están en el Constitucional esperando fallo. Ya han recorrido fiscalía, dictamen de fiscales, resolución de juzgado de instrucción, Corte Suprema, están en el Constitucional, no le hemos recurrido nosotros. Que sepan claro. Y un día de esto viene bajando una decisión donde van a haber antiguos funcionarios de aduana frente a un juez penal. La DGI no tiene facultad legal para cerrar empresas. Eso es una... Después que se integró la Constitución del 2010, hay que tener mucho cuidado. Lo que pasa es que aquí ni los abogados le dan importancia, ni los empresarios no le dan importancia a esa Constitución. No es verdad que DGI tiene facultad legal, eso no es verdad. Yo quisiera que me lo hagan a mí o con un cliente me apodere para que usted vea que yo voy a someter hasta el presidente, me querello. Yo no tengo problema con eso. Ahí está la Constitución. Mira, en cuanto a eso, te voy a decir algo. En la anterior administración, yo tengo sentencia de que tengo al director con varios atrentes, muchos atrentes en cuanto a eso, en cuanto a cierre. Y el director de la Federación de Comerciantes y quien les habla, anduvimos el país entero recorriéndolo cuando estaban los cierres por impresora fiscal. Eso fue un fiasco de lo más grande que se hizo aquí en el país, porque eso fue obsoleto desde que nació. Que hoy en día, incluso más grande hoy en día. Oye, ¿qué resoluciones existen así? Tú que eres un especialista en esta materia. Una resolución que se hizo en el 2017, Magín mandó aproximadamente como algunas 7,000 resoluciones en el país entero por impresora fiscal. Él, en la parte política, Danilo dijo, déjame eso ahí, y lo dejaron ahí. Que eso fue 17 y 18, lo suspendieron ahí para irse a campaña. Ahora, en el 21, está mandando una resolución de multa por impresora fiscal de 2017. Y arriba le ponen suspensiva y ahora que la están notificando. Eso es ilegal primero porque es ilegal por la razón de que prescribió. Claro. El artículo 21 del Código Tributario, la Ley 1192, en su literal B, establece como causa de extinción la prescripción. Claro. Y los delitos, vamos a poner que se haya cometido un delito, los delitos tributarios prescriben a los 3 años. Están especificados en el código y a los 3 años prescriben. Y prescriben a los 3 años. Lo dice el artículo 21, lo dice. Y usted puede invocar la prescripción en todo estado de causa, como lo dice el artículo 25 de la Ley 1192 que instituye el Código Tributario. Sencillo. Si hacen 4 años, eso prescribió. Pero ¿qué pasa? Ahí viene algo así, que es lo que siempre hemos estado debatiendo y hemos estado discutiendo aquí. Y es que las famosas notificaciones virtuales, tú sabes que la mayoría de empresarios lo que tienen son secretarias que le trabajan y contadores y personas que trabajan, que no son diestras. Y se ponen a abrir el banner que le llega ahí de la DGI, las notificaciones. Con abrirla, ya tú la leíste. Entonces yo lo que dicen, no, usted se notificó, pero ahí entonces la prescripción ahí suspende. Pero la Suprema ahora dio, el Constitucional dio una sentencia que todos los impuestos prescriben a los 3 años. Claro. La sentencia 017 sí.
2020 lo establece. Doctor Labrasi, ¿podríamos atribuir esa situación a la improvisación de ciertos funcionarios? Sí, y al problema que tienen la mayoría de los dominicanos. Usted quiere hacerle un daño a un dominicano, nómbrelo en un empleo público. Tú le quieres hacer un daño a un dominicano, empléalo. Dale un empleo público, se tornan arrogantes, prepotentes, extorsionadores, se obnubilan. O vamos a cambiarlo mejor, así yo creo, o voy yo a buscarme los míos. Sí, pues se convierten en extorsionadores también. Sí, porque yo ahí tengo si tú todo. quieres hacer un daño a un dominicano, empléalo, nómbralo en un empleo público, se tornan corruptos, arrogantes, prepotentes. Ahí es la prueba de los 20 años anteriores. Así es. Claro. Es que no conocemos todos. Así es. Claro, claro. Individuos que eran amigos, parientes de uno, y de la noche a la mañana se tornaron prepotentes, arrogantes, ladrones. Dioses terrenales. Entonces, eso pasa con lo que usted acaba de plantear. Hay personas, no tienen la formación, no tienen el criterio, y también, teniendo las ideas, se tornan arrogantes y prepotentes porque creen que ya yo llegué al poder y este es absoluto. Todo el que se llega a un empleo público, yo estoy en el poder, yo soy un funcionario. Así es. Y se creen que eso será absoluto para toda la vida. La reforma de esa ley, al reformar esa ley y tratar de resolver esos entuertos que se dan entre esas dos instituciones, ¿no podría subsanar esos problemas? Sí, pero fundamentalmente aquí se resuelven y se van a resolver los problemas cuando en cada legislación se aplique el régimen de consecuencia. Hasta que una ley no tenga un régimen de consecuencia intrínsecamente, aquí va a haber los problemas. Cuando una ley diga, si usted hace esto, será condenado a tal cosa. Si usted no hace eso, que se condene al funcionario público y al usuario. Pero a veces lo dice la ley, pero entonces no se somete, no se hace nada. Bueno, porque no tiene un régimen de consecuencias real. En los países desarrollados, aquí se habla, no, porque Estados Unidos, que todo el mundo quiere estar imitando a Estados Unidos, pero vamos a imitarlo en los regímenes de consecuencias. Claro, así, mira, eso que tú dices tiene una veracidad tan fuerte. En Estados Unidos el lobby es permitido, el negocio que hacían aquí la gente de esta comedia que está ahora mismo. La comedia de Brecht. Sí, de la comedia de Brecht. Eso Estados Unidos, eso es permitido, eso es lobby, eso es permitido. Pero aquí no hay régimen de consecuencia, ahora vamos a agarrarlo todo. Porque eso aquí sabe todo el mundo. ¿Quién no sabía aquí que para una obra del Estado tienen que pagar peaje? Pero venga acá, ¿y quién va a permitir que alguien se lleve ahí 60, 90 y 100 millones de pesos? Pero eso me acaba de mentir un loco. ¿Y quién mire, para aprobar algo aquí en el Congreso Unido con cuarto nadie lo aprueba? Nadie va al Congreso Unido con cuarto. Tuvieran la ley que no se mete allá todita aprobada. Óigame, para aprobar aquí cualquier proyecto de ley, ¿y a quién el presidente va a dar una carretera de 1.000 millones que le haya puesto dinero en la campaña? Pero vea, ¿y realmente a quién cabe eso? En un país como este, aquí no conocemos todo el mundo. Aquí usted coge un buen caballo y lo anda una semana. Entonces, aquí hay que hablar sin miedo. Eso es el político, está esperando un carguito, tiene que estar asustado. No. Esto es político. Así, ¿tú estás de acuerdo con una reforma tributaria o con una estructuración tributaria? Que eso debe ser Sí, porque se confunden las cosas. Claro que sí. Yo soy partidario que se haga una reestructuración de todo el sistema tributario. Claro. Una reestructuración. Aquí se han hecho estudios, economistas de grandes formaciones como Jaime Ariti Escuder, Andrés Juárez y otros economistas han demostrado que ya el sistema tributario en términos legales requiere una transformación. Aquí hay la estructura impositiva nuestra castiga a la clase media, castiga al pueblo, que no tiene la capacidad de transferir la carga impositiva y despenaliza al que puede pagar. Claro. Entonces, no, hay que modificar para poner a pagar, como dice el artículo 75.6 de la Constitución, vamos a poner a pagar a todo aquel que tenga capacidad contributiva en función de sus ingresos. Vamos
vamos a establecer una norma que haga pagar impuestos a todo aquel que tenga bienes y riqueza. En ese tenor, Miguel, cuando se habló de los impuestos a los vehículos de alto cilindraje, de lujo, hubo un grito terrible, porque las personas acaudaladas sabían que iban a pagar un impuesto muy elevado, entonces hubo una resolución y eso se dejó así, que yo creo que esos impuestos debían ir, porque debe pagar el que tenga más. Pero es lo que acabamos de establecer, que se debe gravar a la riqueza, se debe gravar a la fortuna, no gravar al profesional de clase media. Pero en este país se da lo más insólito. A quien puede pagar los impuestos en aduana por un vehículo, un Maserati, o un Lamborghini, Un Ferrari. ¿se le exoneran? Un Bentley de esos, No, se lo no, exoneran, Pero así es. lo más grave es, y el Ministerio Público se hace cómplice de esa sinvergüenza. Que es cómplice. Cómplice. No se hace, que es cómplice. Es cómplice. ¿Cómo es posible que una exoneración a un diputado o a un senador se le pueda transferir a alguien que esa exoneración, y ahí hay una alteración, ojo, Y otra cosa, Miguel, ahí hay que una falsificación, porque esa exoneración se establece para un tipo de vehículo con una capacidad específica, con un cilindraje, un motor específico. Sin embargo, esas exoneraciones se venden y se traen vehículos, pero aquí hay presidentes que le han exonerado a peloteros que cobran 300 y 400 millones de dólares al año, le han exonerado vehículos que pueden pagar. En base a eso, vamos a ver en el próximo segmento. Y aquí no hay que hablar mucho. Aquí ha habido cabos que tienen coroneles que le pilotean aeronaves. Aquí ha habido placas oficiales que da miedo, de Lamborghini, de Ferrari, de Bugatti, de Bentley. de Bentley. Entonces, esto lo que merece aquí es una reestructuración, no una, ¿cómo se le quiere llamar? Una reforma tributaria. No. Aquí hay que reestructurar el sistema Tributario. impositivo completo. Reestructurarlo. A nuestro televidente, nos vamos a corte comercial y retornamos en breve. Es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados, de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. A nuestro televidente, estamos de vuelta con su programa Orientación Tributaria. Y en este caso, así, ¿qué hace una preguntita a ti?
Hay un tema que casi no se habla de él porque la gente tiene miedo y eso pone a temblar así al mismo director de impuestos internos, a todos los funcionarios y muchísimas cosas. ¿Qué es decir de los famosos factura falsa, lo que hoy día como NSF falso? Sí, Ahora bien, comprobante fiscal. sí, pero hay que tener algo muy claro, no son falsos porque la Dirección General de Impuestos Internos que lo autoriza y lo da. Que si va a caer preso, el primero que viene preso es el director de impuestos internos. ¿Qué tú puedes decir de un departamento que creó Magín, que se comunicaba con el de él, para él chantajear los combates fiscales falsos? Sí, primero no son falsos, como tú decías, porque han sido emitidos por el órgano regulador. Entonces no hay falsedad. Así es. Lo que hay es falta de pago. Exactamente. Falta de pago. Porque si lo Pero pagué- el documento en sí no es falso, porque No. lo ha emitido El órgano regulador. una empresa por la orden del órgano regulador. Claro. Entonces, cuando se han sometido expedientes por la vía de querella al Ministerio Público de parte de la Dirección General de Impuestos Internos, yo a veces me río, digo, pero ahí no hay falsedad. No. El documento no es falso en sí mismo, porque el documento ha sido autorizado, ha sido emitido a partir de una autorización del órgano regulador. Lo que hay es falta de pago. Yo quiero que ese tema lo dejemos ahí para un próximo programa, porque hay mucha tela por donde cortar así. Y es tan grande ese tema que hoy día ese número no se da, porque es muy peligroso, es muy grande. Y un país que diga que él mismo da un comprobante fiscal para que sea falso es algo grande, por falta de autoridad y falta de organismo regulador. Y eso nace en la misma institución Claro. que emite este tipo de documentaciones. Entonces, vamos a dejar eso para un próximo programa. Así, en términos de resumen, con la data que tú tienes, ¿qué tú puedes decir sobre la sobre los importadores que nunca han importado y lo están fiscalizando en aduana? ¿Qué tú puedes decir en forma de resumen de lo que conllevaría al ITEVI que se paga en aduana, pero que ya ha sido amnistiado ante la renta? ¿Y qué tú puedes decir al pueblo dominicano sobre aquellos empresarios que se dejan chantajear sobre los organismos recaudadores del Estado? Bueno, comencemos por lo tercero. Siempre le he sugerido a los empresarios que se empoderen, que demanden, que hagan cumplir esa Constitución. Esa Constitución le da un poder enorme a todo aquel que la estudie, que la empodere y que exige el cumplimiento de esa Constitución. Eso por un lado. Lo segundo, sobre aquel sector que ha sido amnistiado, por ejemplo en el sector importador, que paga por adelantado cuando sus mercancías son ingresadas a territorio aduanero o a territorio nacional. ¿Qué tú vas a hacer? Es un documento, es una letra de cambio, es un pagaré que tú no lo puedes usar, es un cheque que tú no lo puedes usar para nada. No tiene mecanismo para tú intercambiar, tú no tiene valor de uso. Lo que en economía se llama valor de uso, no tiene valor de cambio, no tiene valor de uso en economía política. No tiene ningún valor. El tercer aspecto sobre que se están fiscalizando a empresas que no han importado. Te decía al principio, aduana tiene facultad legal para investigar, requerir informaciones, siempre y cuando sean mercancías objeto de comercio exterior. Ahora bien, si aduana determina que en un almacén existen mercancías guardadas que son objetos de comercio exterior, que ha sido importada, le tiene facultad para requerirle al empresario las documentaciones que avalen el estatus legal de esa mercancía. El empresario tiene 24 horas, conforme al artículo 167, para establecer la procedencia. Pero aduana tiene el mismo plazo común para iniciar el proceso por contrabando. Es decir, que si yo me tomé más de 24 horas y no di la documentación y aduana deja pasar las 24 horas, no tiene posibilidad de instrumentar ningún expediente. Lo puede hacer, pero se le cae con una buena defensa en los tribunales, se le cae. Porque
El artículo 173 es muy claro. Son 24 horas. Así, el tiempo contigo siempre ha sido corto aquí. Y tú eres una parte muy importante en este programa. Y así nosotros de parte de Isidro Santana, Ramón Cuello, Santiago García, siempre te damos las gracias. Y quedamos pendientes para un programa sobre comprobante fiscal falso, que es un tema de mucha importancia. Amigos televidentes, nosotros ya concluimos el programa, así que les deseamos a ustedes que la pasen todo bien y nos veamos en otras próximas entregas. Pásenla todo bien. Gracias. Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás.